Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Haz más de lo que haces bien. Ahorita estoy en vísperas de un curso presencial que voy a dar en la Ciudad de México. Habrá palabras, se llama el curso, el 27 de julio. Y como el curso se trata sobre copywriting y sobre storytelling, es un curso intensivo de un solo día, pues me hice a la idea de hacer esta como microserie o miniserie, no sé cómo llamarle, de hablar un poquito sobre copywriting, ¿no? Que realmente es mi tema de especialidad más grande, es el tema que más he trabajado a lo largo de mi vida profesional y me parece súper valioso que pues podamos hablar un poquito sobre esto, ¿no? Eh, Todavía no estoy muy seguro de cuántos episodios iré a grabar sobre este tema de copywriting, pero lo que sí tengo claro es que voy a tratar de hacerlo de manera como que poco a poco, ir abordando un poquito sobre este tema y también hacerlo desde un punto de vista pues introductorio, ¿no? Hacerlo desde un punto de vista para ti que a lo mejor no tienes todavía ningún tipo de acercamiento con el copywriting, que a lo mejor todavía no sabes ni siquiera lo que es, ¿no? De lo que estoy hablando y bueno, tratar de dar como algunas bases. Esto evidentemente lo hago con dos objetivos, ¿no? El objetivo número uno es que pues más gente se interese en este tema. Es un tema que a mí me parece que no está tan abordado en habla hispana. Mucho menos en Latinoamérica. En España yo he visto todavía que se aborda muchísimo más, pero en Latinoamérica no tanto. Por lo menos desde el punto de vista desde el que yo lo aprendí, que tiene más que ver con persuasión y tiene más que ver con ventas, no tanto con redacción publicitaria. Y obviamente el segundo objetivo de todo esto pues es promocionar el taller que voy a tener en julio, ¿no? Lo lancé ayer que fue 3 de junio y ya va muy bien la venta, ya va muy bien la ocupación. Yo pienso que se va a llenar. La verdad es que es un taller que he impartido en los últimos 3 años y que siempre se ha llenado. Entonces, pues también, no sé, avanzo con mucha seguridad respecto de eso, ¿no? Si les interesa inscribirse al taller, antes de entrar ya en tema, se pueden meter a toropatrón.com y ahí en el menú van a encontrar la sección que dice Abra Palabra y bueno, ahí pueden ver toda la información, pueden ver el costo, pueden ver absolutamente todo lo que incluye y todo lo que va a ser. Va a ser el 27 de julio en la Ciudad de México. Y bueno, ¿de qué quiero hablar de hoy respecto de este tema de copywriting o cómo me parece que es una buena idea de comenzar a introducir el tema? Me parece que es importante empezar a hablarlo desde el punto de vista de la mentalidad. Primero platicándoles un poquito de qué es el copywriting o qué es la escritura persuasiva y hablarles un poquito de por qué pienso yo que la mentalidad para vender es posiblemente de lo más importante que tú tienes que tener para ser un buen vendedor, ¿no? O para poder vender de manera más abundante, de venderle a más personas, de conectar con más clientes, de tener un negocio, pues sí, un poquito más rentable, ¿no? Eh, lo primero que hay que entender es eso, ¿no? Que el copywriting es básicamente utilizar las palabras, la palabra escrita en este caso, ¿no? Para persuadir a las personas de tomar acción, ¿no? Vender no es, o el copywriting desde el punto de vista que yo lo manejo, no es informar nada más, ni es manipular, ni hablar de forma envolvente, ¿no? Que es algo que como que muchas personas luego pueden pensar, ¿no? Como, es que un buen vendedor como que te envuelve, ¿no? En lo que va diciendo. Y sí tiene algo de razón, pero lo que quiero decir es que no es solo eso, ¿no? Repito, no es informar, no es manipular, ni es hablar de forma envolvente, ¿no? Arranco diciendo por qué no es informar, porque si nosotros entendiéramos o si la forma más eficiente de vender algo fuera simplemente informándole a los demás de que nuestro producto, nuestro servicio existe o de que o simplemente informando sobre las características de nuestros productos o de lo que los hace según nosotros únicos, pues la verdad es que no habrían falta vendedores, ¿no? Se utiliza mucho la analogía, ¿no? O el ejemplo, por ejemplo, de si tú vas a una agencia de carros, de repente, pues y fuera para ti suficiente conocer las características del automóvil que vas a comprar, pues a lo mejor no necesitarías vendedores, ¿no? O sea, no necesitarías a nadie que te platique un poquito sobre los modelos que tienen, que te haga preguntas, que te guíe en el proceso de las diferentes formas en las que lo puedes adquirir. No necesitarías eso, simplemente pondrían como hojas de papel encima de todos los carros, ¿no? Y con toda la información y pues tú la leerías y simplemente te atenderías solo, ¿no?
Eso no ocurre, ¿no? O sea, realmente lo que nosotros vamos necesitando como seres humanos en el proceso de comprar algo, no en todos los casos, porque también depende mucho del rango de compra que estemos hablando. O sea, hay comprar un carro, pues es muy diferente a comprar un mazapán, ¿no? Comprar una paleta. Pero cuando nosotros estamos subiendo el ticket o cuando estamos poniendo más de nuestro patrimonio en riesgo o estamos poniendo más de nuestro patrimonio en una compra, requerimos mayor atención, ¿no? O sea, requerimos o tenemos un sentido de requerir una persona acompañando el proceso. Entonces, el proceso de venta es muy importante que lo comprendamos desde ahí, ¿no? El proceso de venta es un proceso de acompañamiento, es un proceso de servicio, no es un proceso de convencimiento. Por eso también decimos que vender no necesariamente es manipular a las personas. Yo entiendo también que hace muchos años, estamos hablando de los años 70s, 80s, cuando se empezó a ver como toda una fiebre, ¿no? De cursos de ventas, de personas especialistas, entre millones de comillas, ¿no? Hablando sobre estos temas. De repente era muy fácil hablar sobre, pues sí, tal cual. O sea, hablar sobre vender a pesar de todo, ¿no? Era como el consejo que todo el mundo te daba. Te decían como, no es importante lo que piense tu cliente, no es importante cómo se sienta, no es importante su capacidad económica, lo que es importante es que tú salgas de su casa con la venta hecha, ¿no? Y si para hacer la venta tú tienes que mentirle, tú tienes que tergiversar un poquito los datos, tú tienes que encontrar el enfoque adecuado para esa persona, si tú tienes que presionar a esa persona, pues está bien, ¿no? Es lo que decían los digamos como los gurús de ventas, ¿no? Los coaches de ventas hace muchos años. Evidentemente, pues la mentalidad respecto de las ventas y de los negocios en general, ¿no? No sé, en general de la vida ha cambiado mucho a lo largo del tiempo y ahora cuando hablamos de ventas por lo menos desde el enfoque que yo trato de enseñar, no estamos hablando de presionar a las personas para que hagan lo que nosotros queramos, sino más bien de persuadirles, que es otra manera completamente diferente de comprenderlo. Ahorita voy a entrar en ese tema, pero tiene que ver con otros temas como por ejemplo ser capaces de argumentar, con ser capaces de escucharles, con ser capaces de presentar la información pues no sé, de manera atractiva, ¿no? También te decía que vender no necesariamente es hablar de forma envolvente, ¿no? Que es algo que yo noto mucho en las personas. Si tú le preguntas al 80, 90% de las personas, te van a decir que un buen vendedor es una persona que sabe hablar, ¿no? O una persona que es extrovertida, ¿no? Tiene como muchas características que la mayoría de las personas comparten de lo que hace un buen vendedor. Y evidentemente, ser extrovertido y ser bueno con la palabra, pues sí te hace un mejor vendedor, pero lo que yo sí quiero decir es que no lo es todo. O sea, no una persona que es buena con la palabra no necesariamente es buena vendiendo. Y una persona que no es buena con la palabra sí se puede convertir en un buen vendedor. Evidentemente, esto requiere pues un tema de práctica, requiere un tema de teorizar, de salir pues al mundo, ¿no? A ofrecer sus productos y sus servicios, de aprender a recibir los nos, ¿no? De las personas. Evidentemente, no existe un solo vendedor en el mundo que tenga el 100% de tasa de conversión. Es decir, que el 100% de las personas con las que vaya y venda compren. No existe ese vendedor. Entonces, por consecuencia de que no existe eso, nosotros tenemos que entender que absolutamente el 100% de los vendedores reciben nos de manera constante, ¿no? Todos los vendedores están recibiendo negativas de manera constante, es parte del trabajo, es algo que nosotros tenemos que meter en nuestra mentalidad y empezar a sobrellevar. No pasa nada porque una persona no te quiera comprar un producto o un servicio, ¿no? Y por eso me parece muy importante hablar antes de entrar como en próximos episodios en la teoría del copywriting y de otro tipo de aspectos como más técnicos. Me parece muy importante arrancar hablando de la mentalidad, ¿no? La mentalidad es esto, es darte la oportunidad de que las personas te digan que no, de darte la oportunidad de equivocarte en el proceso de venta, darte la oportunidad de darte cuenta de que la forma en la que tú piensas tu producto o tu servicio influye exageradamente mucho en cómo lo proyectas con las otras personas y cómo proyectas tu necesidad, cómo proyectas tu propia urgencia por vender, ¿no? Pues bueno, una serie de temas que son más ideológicos y de mentalidad que son muy importantes de tener, ¿no? Para mí, vender es persuadir,
Persuadir yo lo entiendo como algo muy diferente a la manipulación, porque para persuadir, la manipulación yo la entiendo como convencer a alguien de hacer algo a pesar de que no sea su voluntad, ¿no? Eso yo lo entiendo como manipulación y bueno, hacerlo a través pues sí, de herramientas, de la palabra, de un montón de cosas, ¿no? Pero para mí la persuasión que va hacia otro sitio tiene que ver con construir capacidades argumentativas, es decir, con ser capaz de argumentar los valores y los beneficios de lo que tú vendes, ¿no? Pero para persuadir, tú no solo necesitas saber hablar, ¿no? O no solamente necesitas saber argumentar, sino que también necesitas escuchar y conocer a tu cliente. Tú no puedes presentarle los beneficios de un producto, de un servicio a una persona si tú no conoces cuál es la necesidad de esa persona o cuál es el deseo de esa persona o cuál es el problema que está teniendo esa persona, ¿no? Pero cuando tú te das a la tarea de escuchar a tu cliente antes de iniciar un proceso de venta, el propio cliente te da herramientas para persuadirle. Eso es algo muy interesante que tenemos que comprender, que es cuando tú te dispones a preguntarle qué es lo que está buscando, cuál es su problemática, cómo se siente al respecto, qué otras opciones ha visto, qué otros problemas se ha enfrentado en el pasado, si ha probado con productos diferentes en el pasado. No necesariamente con este fraseo que te estoy diciendo, porque sonaría como muy antinatural, pero en el fondo es lo que queremos encontrar, ¿no? Lo que queremos entender es qué es lo que está viviendo nuestro cliente que lo está trayendo a la situación de buscarnos para comprar este producto o servicio, ¿no? Y cuando nosotros logramos entender bien qué es lo que está pasando con la persona, es que nos empezamos a armar de herramientas para poder dirigir de una forma más específica y más persuasiva, efectivamente, la venta, ¿no? Es decir, cuando una persona te dice, mi problema es que necesito, por decir algo, ¿no? Una tontería, pero necesito una playera de color rojo. Tú ya sabes que dentro de tu catálogo de playeras, pues descartas todo lo que no es color rojo, ¿no? Y sabes dirigirle hacia las playeras o hacia la ropa que tienes de ese color. Ya si tú quieres sugerir playeras o ropa de otros colores, lo haces a plena conciencia de que la persona no está buscando eso de inicio, ¿no? Y cuando nosotros no escuchamos a nuestro cliente y nosotros comenzamos a ofrecerle playeras amarillas, verdes, azules, moradas, ¿no? Empezamos a ofrecerle todo lo que nosotros tenemos en nuestro catálogo de productos o servicios, pues lo que pasa es que no estamos dirigiendo de manera correcta la venta porque simplemente no estamos escuchando lo que está pasando en la vida de la persona y la necesidad o el deseo que está teniendo esa persona que tenemos enfrente, ¿no? Te decía que antes se pensaba que vender era convencer a las personas a toda costa, ¿no? Y hoy se entiende que es presentar, pues, de la forma más atractiva posible tu producto para quien lo necesita, ¿no? Vender para mí es algo que sin duda se puede aprender. No considero que haya personas que de repente no puedan aprenderlo de ninguna manera. Yo pienso que todo el mundo absolutamente puede aprender a vender y es algo bastante interesante, ¿no? A siempre tener en consideración. ¿Por qué? Porque muchas personas consideran que tendríamos que tener como habilidades natas para nosotros poder vender. Y me parece a mí que no es así. O sea, sí hay habilidades natas que nos van a facilitar el proceso de venta, pero sin duda creo que cualquier persona en el mundo puede pasar por un proceso de aprendizaje en donde finalmente se termine convirtiendo en un buen vendedor. Y no solo me parece que es posible, sino que me parece que es deseable, porque aprender a vender, que en el fondo es aprender a argumentar tus ideas presentándolas como un beneficio para las otras personas, siempre y cuando sí sean un beneficio real, es una habilidad que te va a servir en la vida siempre, siempre, siempre. Es una habilidad que te va a acompañar y bueno, va a servir mucho para tu desarrollo mental, va a servir mucho para tu convivencia social, sirve no solamente para un proceso de negocio, sino también para un proceso de cómo te relacionas con las demás personas. Bueno, me parece que tiene muchísimos beneficios, ¿no? Ya casi para terminar, yo quisiera hablar de que para vender... Lo primero que tenemos que considerar es que nuestra forma de ver las ventas es cómo nosotros vendemos. Y por eso hablo mucho de que vender desde mi punto de vista es persuadir, porque persuadir desde un punto de vista positivo, no desde la manipulación, porque cuando nosotros
volteamos a ver la venta como algo negativo, que es algo que le pasa a muchas personas, ¿no? Que de repente les da pena vender o tienen mucho reparo contra el proceso de venta porque consideran que la venta es algo negativo, algo intrusivo, algo molesto, ¿no? Y cuando nosotros pensamos sobre nosotros mismos como vendedores siendo molestos y siendo intrusivos, pues es muy probable que no vivamos un proceso de venta interesante, bonito, al servicio de las otras personas, ¿no? O sea, nos limitamos nosotros mismos al pensar que la venta es un proceso de esa manera, ¿no? Entonces yo lo que les invito a pensar es que o a tratar de como hacer un switch en la mente, ¿no? Que a mí me ayudó bastante, es comenzar a comprender que las ventas pueden ser algo positivo porque son positivas para tu negocio, son positivas para tu vida y por supuesto son positivas para la vida de tu cliente porque en teoría estamos partiendo de que lo que tú vendes, sea un producto o sea un servicio o sea algún tipo de consultoría o lo que sea que vendas, pues le resuelve un problema a tu cliente, ¿no? Eso es lo principal de todo. O sea, si tu cliente de repente tiene el problema de que necesita un martillo y tú vendes martillos, ¿por qué sería un error o por qué sería visto como negativo el proceso de tú venderle ese martillo, ¿no? Tendríamos que entenderlo como algo... Pues sí, tal cual, es como poner al servicio de las otras personas nuestros talentos y lo que nosotros tenemos para ayudarle a resolver sus problemas, ¿no? Obviamente si lo que vendes no entrega ningún tipo de valor, pues eso no es un problema del proceso propio de vender, es un problema de lo que vendes. Es decir, si lo que vendes es una estafa o si lo que vendes no funciona o no le otorga valor a la otra persona, pues no es un problema de mentalidad ni es un problema de que la venta sea algo bueno o sea algo malo, es un problema completamente de que tu producto o tu servicio no deberías de estarlo vendiendo, ¿no? Entonces es algo muy interesante que todos deberíamos de pensar. Si lo que nosotros hacemos, si nosotros somos talentosos para una área de nuestras vidas, si nosotros tenemos expertise sobre algunos temas, si nosotros tenemos productos que solucionan ciertos problemas en específicos, si tenemos servicios de calidad que le otorgan a las personas o a las empresas soluciones para sus problemáticas, pues me parece lo más lógico que pensemos que vender esos productos o esos servicios sea algo positivo, no solamente para nosotros, sino también para los clientes que van a ver resueltas sus problemas gracias a lo que nosotros les damos, ¿no? Entonces es un switch de mentalidad muy importante que hay que comenzar a tener, hay que comenzar a hacer y bueno, tenemos que dejar de pensar en las ventas como si fueran una molestia, como si fueran una estafa, como si fueran algo negativo. Tenemos que empezar a pensarlas como algo completamente positivo para nuestras vidas y para las vidas de nuestros clientes, algo que pone al servicio de las otras personas nuestro talento y que nuestro talento pues siempre va a estar tratando, ¿no? De ponerse en disposición de solucionar los problemas de las otras personas para hacer sus vidas más felices, más fáciles, para ayudar a sus negocios a crecer, pues no sé, lo que sea que nosotros vendamos. Para mí las ventas son servicio. Esa para mí es como la idea principal de las ventas, ¿no? Y el copywriting lo vamos a empezar a platicar en próximos episodios. Se trata mucho de esto, ¿no? De entender cómo opera el lenguaje para nosotros poder presentar de una manera argumentada e interesante lo que nosotros hacemos para personas que tienen un problema que nosotros podemos solucionar. Y bueno, pues con esta idea quiero cerrar este episodio. Les recuerdo que tengo una newsletter que la pueden encontrar en toropatrón.com. Esta newsletter es diaria, es gratuita también, se pueden dar de alta y se pueden dar de baja cuando ustedes gusten. Ahí también estoy platicando evidentemente iniciaba el episodio platicándoles sobre este curso que voy a tener en la Ciudad de México. En la newsletter es donde también estoy promocionándolo de manera más constante. También les recuerdo que me sirve muchísimo si se suscriben a mi canal, si lo están viendo en YouTube, en Apple, en Spotify, en donde lo estén escuchando. Me sirve muchísimo que se suscriban, que me dejen una calificación, que valoren el podcast y bueno, en general que tengan como algún tipo de interacción, que comenten, no sé, lo que ustedes gusten. Me parece algo súper valioso y que es de mucha ayuda para mí, para posicionar estos episodios, para posicionar este podcast y pues para abrir la conversación, evidentemente. También, si tienen alguna pregunta específica sobre copywriting, me serviría mucho que me la compartan, ya sea por correo electrónico, ya sea comentando en YouTube, ya sea escribiendo por Instagram, como ustedes gusten, porque esas preguntas me van a servir mucho para los próximos episodios en donde voy a estar hablando de copywriting y posiblemente
algunos pocos de storytelling. Entonces, les agradezco mucho llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo episodio y eso sería todo. Chao.